siguiente invitado en su espacio Voces y Opiniones. Se trata de Óscar Ayerbe, que en su postura de analista político nos va a comentar acerca de las incidencias de las elecciones de esta jornada pasada del domingo 9 de febrero. Óscar está conectado a través de Zoom para nuestro espacio Voces y Opiniones. Bienvenido, Óscar. Diana Holguín le saluda. Parece que hay que conectarnos todavía. Muy buenos días, Diana. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Óscar. Gracias por estar aquí conectado en su espacio Voces y Opiniones en esta mañana de este 13 de febrero. Óscar, las elecciones todavía siguen dando de qué hablar. Apenas sucedió el día domingo y ya vemos pues que en definitiva va a haber una segunda vuelta con el partido del oficialismo y también con el correísmo. ¿Qué lectura hay para usted respecto a esta participación que tuvieron estos dos personajes políticos y respecto a la poca participación que obtuvo otras 14 listas que en su mayoría, por lo menos 10, pasaron casi desapercibidas? Efectivamente, los resultados electorales son absolutamente inéditos. Podemos ver varias aristas importantes en el resultado electoral y por ende la estructura de constitución política, no solo en las candidaturas presidenciales, sino además en lo que debe constituir la estructura de la Asamblea Nacional. Por tanto, nunca antes en la historia del Ecuador dos organizaciones políticas sobrepasaban el 40% de los votos. En este caso, lograron más del 88%, cerca del 89% de la votación global, y si se incluye el alcance de la votación de los dos candidatos que ocuparon el tercero y cuarto puesto, pues la cifra sobrepasa más del 96% de los votos válidos, de tal manera que se resalta también el hecho absolutamente previsible, diría yo, de que 12 organizaciones políticas ni siquiera alcancen el 1%. El que más votación tuvo fue Henry Kromle con un poco más del 0.72%, y el que menos tuvo fue Iván Saquicela con el 0.12% del electorado. Sumado todos ellos, no alcanzan al 3.9% de los votos. Por lo tanto, un hecho absolutamente claro es el escenario de una segunda vuelta, y por lo tanto los espacios que quedan para disputar son realmente estrechos, y en esas condiciones las estrategias de aquellos que están dirigiendo las campañas electorales de las dos candidaturas deberán afinar escenarios y espacios para poder lograr el objetivo y sobrepasar el 50% de los votos. Esa estrategia que tienen todavía que hacer los candidatos para captar más votos también tiene una particularidad, especialmente en Manabí. En promedio, 6 de cada 10 manabitas que fueron a sufragar el domingo 9 de febrero votaron por la candidata Luisa González. Ella obtuvo el 62,91% de los votos válidos y alcanzó la votación más alta de su organización política desde 2017. Definitivamente, Manabí sigue siendo un bastión para el correísmo. ¿Qué podría hacer en este caso en su otro candidato, el que está aspirando a la asamblea, que es el candidato presidente Daniel Noboa? ¿Se debería ya dar por vencido en esta provincia? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que ningún candidato se da por vencido en ninguna provincia, y es indudable que existen escenarios consolidados en algunos espacios a nivel nacional. Es evidente que Luisa González ha tenido una aceptación
principalmente en las provincias de la costa, donde tradicionalmente ya en la elección anterior pasó exactamente lo mismo, y por tanto son los espacios de la sierra ecuatoriana, principalmente Pichincha, los que le dieron el triunfo a Daniel Noboa, una diferencia de más de 430,000 votos, principalmente en el distrito metropolitano de Quito. De tal manera que los espacios que van quedando para poder definir cuáles serían las potencialidades de avanzar en votos, tiene relación por un lado con este 3.9% de los 12 movimientos y partidos políticos que aglutinados, aun cuando tuvieron menos del 1%, representa un espacio importante que debe ser tomado en cuenta. Cuando sumamos los votos de Pachacuti y Sociedad Patriótica, que alcanza un 8% aproximadamente, esto ya configura un escenario del 11.91%, cerca del 12% del electorado, que tiene que tomar decisiones en la segunda vuelta. Hay que tomar en cuenta un hecho también que los estrategas deben saber cómo manejar, y es el 6.7% de votos nulos y el 2.1% de votos en blanco, que acumulados tienen 8.9%, y por lo tanto, sumados con los otros componentes ya expresados en las urnas por otros candidatos, alcanza un total del 20.8%, es decir, 2.093.270 votos en disputa, que indudablemente sabemos, unos irán nuevamente, en mi opinión, con menos porcentaje como voto en blanco, otros irán con menos porcentaje votos nulos, y principalmente tendrán que dilucidarse el resto de votos entre González y Noboa, y ahí estará realmente el manejo estratégico de bisturí, diría yo, para poder lograr la presidencia de la República, que tendrá un escenario muy estrecho del 1% entre ellos. De hecho, el voto nulo quedó en tercer lugar, ¿no?, respecto a todas las candidaturas por el porcentaje que había tenido respecto al que quedó en tercer lugar, que en este caso es Leonida Issa, haciéndolo como de esa manera comparativa. Y yo recuerdo que ayer, leyendo comentarios en redes sociales, usuarios, una de ellas decía que se sentía como una princesa lista para ser conquistada porque ella había votado nulo, pero esperaba en las siguientes... en la segunda vuelta ya no hacerlo. Entonces ese voto nulo, justamente que el que estábamos conversando, ¿se podría cambiar con cierta facilidad desde su punto de vista? Yo creo que sí, porque la polarización es tan aguda, tan única, diría yo, en la historia de la votación ecuatoriana, porque si uno va analizando los resultados de años pasados, las diferencias eran absolutamente distintas, diferentes en porcentajes y votaciones, lo cual permite prever este momento que el voto nulo y blanco van a ser modificados y deben ser conquistados por uno de los contendores. Si solamente pensamos en el 2017, cuando Alianza País tiene el 39.3% con el expresidente Moreno, y seguido con el 28% Guillermo Lasso, Cintia Viteri tuvo el 16%, y el que menos tuvo de los cuatro fue Paco Moncayo con 6.7%. Entre todos acumularon el 90% de los votos. En el 2021 la situación fue distinta. El correísmo tuvo el 32%, disminuyó más de 7 puntos, seguido por Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que los dos tuvieron el 19%, y ahí se provocó el gran incidente del fraude en contra de Yacu Pérez, y Javier Herbas aparece con el 15% de los votos de sorpresa en Izquierda Democrática, y todos los cuatro primeros sumaron el 87%, de tal manera que en el 2023, sorpresivamente, en esa contienda, aun cuando Luisa González
gana con el 33%, aparece Daniel Noboa con el 23%, Hernando Villavicencio o los que quedaron en su representación 16% y John Topi 14%, total 88%. Y hay que ver que esas configuraciones de los segundos, de los terceros y cuartos tenían votaciones importantes que iban fluctuando sobre el 30%. En cambio, en esta contienda electoral, cuando finalmente ya sabemos los resultados del 43%, de 44% para Daniel Noboa y 43% para Luisa González, ya el tercero y el cuarto tienen una votación realmente reducida, porque efectivamente Pachacuti con Leonidas Issa alcanza solamente el 5.3% y Andrea González el 2.7%, y por lo tanto esa diferencia que representa que entre los dos primeros lleguen y sobrepase el 88%, ha cambiado todo el espectro político de una polarización nunca antes vista en el país. Y en ese escenario lo que representa también, y hay que mencionar, que 8 de los 12 movimientos y partidos políticos que sacaron el menos del 1% tenían tarjeta amarilla, nunca debieron participar en esta contienda. Fue responsabilidad del Consejo Nacional Electoral hacerlo en la premisa de que mientras más candidatos existan, mayor dispersión se iba a dar, y por lo tanto entre los 4 primeros se iban a repartir los votos de otra manera, y no resultó así. Ahora es contundente que estos 8 movimientos y partidos van a desaparecer automáticamente, y los otros 4, todos ellos entran en tarjeta amarilla, su primera tarjeta amarilla unos y en segunda tarjeta amarilla otros, como la izquierda democrática, lo cual implica que habrá cambios a futuro, y sobre todo mirando las seccionales del 2027, la estructura de organización política de ese proceso será totalmente distinto. La presidencia de la República va a depender, en mi opinión, de apenas 1 o 2% de diferencia en esta contienda electoral. 8:15, estamos en diálogo con Óscar Ayerbe, analizando en temas políticos las elecciones presidenciales que ocurrieron este domingo 9 de febrero. Y antes de llegar a esa parte del futuro de estos partidos políticos y retomar ese tema, sí es importante también analizar la participación del tercer lugar, de Leonidas Issa, que obtuvo el 5%. Ya el día de ayer, con el expresidente Rafael Correa, hubo un intercambio de opiniones en redes sociales en donde se estaban sacando ciertos cueros al sol respecto a cuestiones del pasado. Pero sí es importante recordar que en junio de 2024, cuando se hablaba de una posible unión de las izquierdas para este nuevo proceso electoral, el expresidente Correa dijo que Issa claramente tiene limitaciones y sesgos. Pero ahora entiendo que igual es una pieza clave dentro del próximo proceso político por la cantidad de votos que, aunque es mínima, sigue representando un número importante, tal cual están las cifras ahora. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene en este momento Pachacuti en las próximas elecciones? Todos los que hemos estudiado ciencias políticas, análisis y estrategia de manejos electorales, sabemos que ya en el análisis profundo de resultados electorales de cualquier parte del mundo, no importa dónde sea, los votos no son endosables. Los ciudadanos finalmente toman sus decisiones propias. Sí puede haber una influencia, sí puede haber un criterio, una opinión, un consejo, entre comillas, sí puede haber una inducción para que se vote de una u otra manera, pero finalmente somos los ciudadanos que en las urnas tomamos la decisión, y en ese contexto nadie va a creer que Pachacuti, con el 5.3% de sus votos alcanzados en este momento, puedan configurar un escenario de garantía que todo ese porcentaje va a apoyar a uno u otro candidato. Ya ha habido inmediatos pronunciamientos de varios dirigentes y en definitiva
configurando una certeza electoral de conducta que se repite siempre, y no es otra cosa que la voluntad del ciudadano debe tener y tiene una voluntad propia. En 1986 yo escribí mi primer libro sobre estos temas, que se llama Tu voto es poder, y ese documento tuvo como objetivo principal no solamente analizar los resultados electorales de ese año, sino y fundamentalmente el de la conducta electoral, para determinar cuál es la razón o causa que finalmente el ciudadano determina para apoyar o no a un candidato, y cómo es que estos votos finalmente aglutinados uno a uno determinan el futuro de un país. Y por lo tanto, en ese análisis de tantos años he llegado siempre a la misma conclusión. Somos los ciudadanos que finalmente con sabiduría vamos determinando nuestra propia voluntad de votos, y en ese contexto las razones son múltiples, tan diversas como el pensamiento humano puede darse, y por tanto los estrategas de las dos candidaturas tienen que tomar en cuenta clara qué es lo que va a suceder con esos votos en su proceso de diseño estratégico, que debe haber ya empezado el mismo día de la elección a las 5:01 de la tarde, porque los dos sabían de antemano de la enorme posibilidad de una segunda vuelta, y por tanto tenían que tener preparado esa alternativa en su menú de estrategias a implementar de inmediato. Y sobre esto, digamos que ya es parte de lo que deben hacer los estrategas, como bien lo mencionaba, pero todavía va a haber un debate, ¿no?, internamente, más allá del público, de que va a ocurrir en marzo, para que los candidatos puedan llegar con sus mensajes, con sus propuestas a los ciudadanos. Desde su punto de vista, ¿qué es necesario apuntalar para que la población que tiene aún que decidir y que no ha definido su candidato entre Noboa y Luisa González pueda ya decidirse, desencantarse por alguno de ellos, ¿no? ¿Qué puntos claves son importantes abordar durante estos próximos meses para captar esos votos? Primero, creo que hay que dilucidar un tema fundamental, que es la transparencia electoral. Yo sigo insistiendo, como miembro de Defiende tu Voto, que hemos analizado las 4 últimas contiendas electorales. Existen graves y serios problemas de falta de transparencia en el manejo por parte del Consejo Nacional Electoral. Cuando uno analiza el número de sufragantes que concurren a una junta receptora del voto, deberían ser exactamente los mismos para las 4 papeletas que están en votación, pero resulta que no es así. Y además, en la misma papeleta digamos, presidente, van cambiando el número de sufragantes de una manera absolutamente no solo irresponsable, sino ilegal, y esto ya está sucediendo en este momento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una junta, la 001 de Benino, Tambo, con 260 sufragantes, resulta que van al recuento y aparece 252 sufragantes, y por lo tanto esa historia que nosotros ya la conocemos a fondo, cuando teníamos estas actas de 43 sufragantes y luego van al recuento la misma junta y aparecen 300 sufragantes de la misma junta para la misma dignidad, y luego para las otras dignidades que deberían tener los mismos números sufragantes, 43 aparecen 000, nos llegamos a la conclusión inmediata que hay un permanente, sistemático manoseo por parte de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, favoreciendo y perjudicando a unos y a otros, quitando y poniendo votos y manejando de la manera más irresponsable, cuando en estas actas que he exhibido se solicitó que certifiquen el número verdadero de sufragantes, es decir, que se cuenten las firmas
y las huellas dactilares apareció luego de que nos negaron en primera instancia y recurrimos al Tribunal Contencioso Electoral mediante sentencia de la jueza Coloma con amenaza de destitución. Nos entregaron el dato del verdadero número de sufragantes de esa junta, que había sido 116, y por lo tanto nunca fue ni 43, que está aquí, ni 300, ni 0. Pero registraron como dato final electoral 300 y 0. Eso es lo que tenemos que prever. Diana Tamaín nunca ha sido una garantía, y ya lo han dicho los candidatos de todas las contiendas, y principalmente de los dos que quedaron en primer lugar. Nosotros vamos a continuar durante toda esta semana revisando las 41.300 actas en cada una de las contiendas, es decir, más de 160.000 actas. Estamos ya encontrando miles de inconsistencias y lo vamos a entregar al propio Consejo Nacional Electoral para que revisen si las inconsistencias que vamos encontrando son verídicas o no, y si ellos creen que no, entonces que no sustenten, porque estamos sacando la información del propio sistema informático Assure con el código de ingreso entregados por el propio Consejo Nacional Electoral, y nuestros sistemas informáticos de Defiende tu Voto tienen la capacidad de encontrar inconsistencias como lo hemos hecho en el pasado, y además estamos encontrando otras novedades realmente graves, y por bien de la democracia tenemos que irlas denunciando en debida y sustentada forma, como ya lo hicimos en el pasado. 8:24. Estamos en diálogo con el experto en comunicación política Óscar Ayerbe acerca del proceso electoral que vivimos los ecuatorianos el domingo pasado, el 9 de febrero de 2025. Más allá de estar pendientes obviamente de que se cumpla la voluntad del pueblo ecuatoriano, vemos que todavía hay desafíos en los partidos políticos. Lo habíamos mencionado previamente respecto a la poca participación que tuvieron aproximadamente los 12 partidos restantes, y ya de hecho ellos también ya están pensando, bueno, pasó este periodo de elección presidencial, están pensando ya en las seccionales. Desde su punto de vista, ¿qué lecciones les debería dejar esta jornada electoral en miras hacia unas próximas elecciones, que en este caso serían las seccionales? Lo primero que les recomendaría es que organicen bien sus partidos, sus organizaciones, que cumplan lo que la Constitución y el Código de la Democracia determina. Se ha evidenciado una vez más que no existe control del proceso electoral. Es realmente extremo lo que pasó. Nadie, y me refiero a nadie, tuvo capacidad estructural, excepto obviamente el correísmo, más o menos ADN social cristianos, casi nada, un poco en Guayas, pero en el resto de organizaciones políticas, incluido Pachacutic, Sociedad Patriótica y los 12 que tuvieron menos del 1%, yo diría prácticamente nada, 0. No hay capacidad de control del proceso electoral. El interés por tener una estructura que permita garantizar transparencia no existe, y las potencialidades para conocer a fondo cómo funcionan estos temas, incluido el manejo de blockchain, los sistemas de captura de imágenes como los TIPS, o los sistemas de captura de firmas electrónicas, las debilidades de los procesos que permiten violentar las seguridades informáticas, es absolutamente evidente y claro. Es una organización ciudadana, 6 personas, ciudadanos dedicados a defender la democracia en el país, que ha detectado más inconsistencias que el propio Estado, que los propios partidos políticos, que todas las instituciones, que todos los medios de comunicación. A ustedes les dan acceso para que ingresen, o posibilidad de ingreso
para que puedan utilizar el sistema informático de Azure, pero no les dan la capacitación, no les dan las herramientas como para que puedan manejar las velocidades de los TXT, que son los datos que van viajando en millones y millones por microsegundos. Y nosotros hemos tenido la capacidad para registrar esos datos y ordenarlos en debida forma para poder comparar si es que existen inconsistencias entre el número de sufragantes y el verdadero número de registros que ponen en actas de escrutinio y actas de recuento. Y otra cosa, una alerta: todas las juntas provinciales del país en el CNE están contaminadas, hacen lo que les da la gana, está controlado por los 4 vocales de este organismo. Hemos repetido 100 veces lo mismo. Tal vez escuchan, pero no hacen nada. 8:28. Queremos agradecerle, señor Óscar Ayerbe, por habernos acompañado en este su espacio de la 96.9 FM para comentar acerca de este proceso político y obviamente estar atentos a las futuras elecciones y posibles fraudes, como lo mencionaba, pues no, siempre hay que estar en este sentido alerta a lo que pueda suceder. Gracias por acompañarnos en este su espacio, Voces y Opiniones. A ustedes, muchas gracias, siempre dispuesto a compartir con ustedes estos importantes escenarios y datos que deben llevarnos a impulsar una mejor democracia y que los ciudadanos seamos actores y no espectadores. Gracias, señora Ayerbe. Estamos ya al filo de cerrar